Hola amigos y seguidores, reciban un cordial saludo, espero que el Señor les bendiga. Y el día de hoy quiero tratar un tema algo controversial en los últimos años y se ha vuelto controversial por las diferentes ideologías que hay en nuestro mundo y en nuestros días y que cada vez se fortalecen más. Y el tema que quiero tratar es, ¿debe haber educación sexual en la niñez? Y la respuesta que valora mi opinión, tal vez pueda sorprender a algunos, pero la respuesta es sí. Sí debe de haber una educación sexual para niños y adolescentes. Y una pregunta que podríamos surgir de esta respuesta es, bueno, ¿a qué edad es conveniente iniciar esta educación sexual? Bueno, pues hablando de este tema hace muchos años con un amigo, nosotros somos de Ciudad Juárez, crecimos en la frontera, entonces conocíamos un poco de lo que era la educación en México y también en Estados Unidos, ¿sí? En diferentes cosas, en matemáticas, en biología, en varios temas. Y, y por ejemplo puedo decir con orgullo, al menos en aquel tiempo, en matemáticas la educación que se nos daba en México era mejor. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, por un lado, comparando a qué edad les daban educación sexual allá y a qué edad les daban educación sexual acá. Y por otro lado, los resultados, qué país era más promiscuo, qué país hay más enfermedades, hay más abortos, hay más embarazos no deseados. Pues entonces, la conclusión a la que llegamos es que la educación sexual se les debe de dar a los niños antes de que afuera, ya sea en aquel tiempo, pues era la televisión, ¿sí? Hoy en día, pues el internet, las redes sociales, los amigos, bueno, también en aquel tiempo los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos a la conclusión de que los niños debían de recibir una buena educación sexual antes de que tengan allá afuera una mala educación sexual, ¿sí? Y en lo particular, pues a mí me dieron lo primero que me acuerdo de educación sexual, pues fue en tercero de primaria, o sea, más o menos 9, 10 años que tenía en ese entonces, ¿sí? que, que vi Entonces, algunos dirán que, caray, ¿cómo tan chiquitos? Hermano, ¿qué está diciendo? Bueno, el problema no es que tan temprano se les dé la educación sexual, el problema es el contenido de dicha educación, ¿sí? Antes, después, o que a los más pequeños pues se les va a dar una educación a su nivel, a los más grandes pues se les puede explicar cosas mayores, ¿sí? Y bueno, pues en la primaria, más o menos así decía el libro de texto hace muchos años, ahora tengo 37, pues ya échenle cuentas, ¿verdad? Más o menos decía así el libro de texto. Un niño le preguntaba a su papá que cómo se hacían los bebés, porque su mamá ya estaba embarazada otra vez. Y los papás le contestaban, cuando un hombre y una mujer se aman, deciden formar una familia, se casan y entonces la célula, cuando deciden tener hijos, pues por medio de las relaciones sexuales, la célula masculina, que es un espermatozoide es muy pequeñito que no podemos ver, etcétera, etcétera, se junta con la célula de la mamá, ¿sí? Y se comienza a formar un nuevo ser. Y luego explicaban que era el cigoto, que era la unión del óvulo y el espermatozoide, y luego iba explicando el desarrollo embrionario, ¿sí? Hace poco, bueno, hace como 5 años, no tan poco, o sea, no es tan reciente la barbarie que se comete en nuestros días. Tomé un libro, no me acuerdo si de primaria o de primero de secundaria, y el libro de texto decía, tú tienes derecho a decidir cuándo y con quién tener relaciones sexuales. Y, caray, qué rollo, o sea, ya estos desde en la escuela les están diciendo no importa lo que digan tus papás, ¿sí? Porque la mamá le dice, no, mija, ¿cómo andas con ese novio si es un mujeriego, es un borracho, X o Y, ¿sí? Un irresponsable, ¿sí? Entonces, pues, es muy bueno que los hijos escuchen la opinión de sus padres y principalmente en un tema tan trascendental.
Entonces, con este tipo de comentarios en nuestros libros de texto actuales, no es de sorprender que, que los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual vayan en aumento, cuando una buena educación sexual debería de ayudar a disminuir estas cosas, ¿sí? A evitar embarazos antes de tiempo, embarazos en mujercitas que todavía no están listas y que su cuerpo puede incluso perder la vida porque no está listo para que un nuevo ser se desarrolle dentro de ella, ¿sí? Entonces una buena educación sexual debería prevenir embarazos no deseados, debería de prevenir enfermedades de transmisión sexual también, pero con este tipo de información o malinformación que se les da en nuestros días, pues no es de sorprenderse que en lugar de disminuir aumenten los embarazos no deseados y aumenten las enfermedades de transmisión sexual, aparte de que aumentan también el número de familias disfuncionales. En nuestros días se habla mucho de reconstruir el tejido social. Bueno, pues la familia es la base de la sociedad. Para que reconstruir el tejido social hay que reconstruir el tejido familiar. No hay otra manera. Entonces, una buena educación sexual, en primer lugar, debe de ser científica. ¿Sí? No es posible que hoy ya no hablemos de secundaria, de primaria o preparatoria, sino jóvenes universitarios piensen que el embrión no es un ser humano, es solamente un montón de células, es parte del cuerpo de la mujer. Eso no es científico. Científicamente el corazón humano empieza o se ha detectado el corazón humano latiendo a las 3 semanas un día, pero no se abortan los fetos antes de las 3 semanas, ¿sí? De hecho, a las 3 semanas es un embrión, no se abortan embriones, se abortan fetos. Ya fetos es una etapa más avanzada de formación, en primer lugar. Pero desde las 3 semanas ya el corazón humano está latiendo. Ya no es un montón de células que sin forma. No, ya es un organismo con cerebro, con brazos, con piernas. ¿Sí? Ya es un cuerpo humano, ¿sí? Que va desarrollándose para alcanzar una madurez y poder nacer, poder venir a este mundo. Entonces, no es posible eso. Entonces, en primer lugar, la educación sexual tiene que ser científica, tiene que hablar verdades científicas, no verdades o mejor dicho, mentiras que se nos quieren hacer pasar por verdades ideadas por una industria que quiere hacer negocio abortando, ¿sí? Y vamos a llamarlo por su nombre, el aborto es un asesinato. Pero hoy en día la educación sexual quiere hacernos creer que el aborto no es un asesinato, ¿sí? Que el aborto solamente es como extirpar un órgano, ¿sí? Otro argumento que dicen es no, que yo decido mi cuerpo, mi decisión. No es el cuerpo de una mujer, es un cuerpo nuevo formándose dentro del cuerpo de la mujer. No, sí, que cada quien tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, ponerse tatuajes, implantes de lo que sea, ¿sí? Pero nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, así ese otro sea tu hijo y esté en tu vientre todavía. Entonces una educación sexual debe ser científica y hablar de que el feto es un ser humano ya formado, hablar también de todo el desarrollo embrionario, hablar también de las enfermedades de transmisión sexual, hablar sí de los preservativos, cómo se hace, pero hablar de los riesgos. Se enseña también que el condón, aparte de prevenir embarazos, puede ayudar a prevenir el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Pues puede ayudar en algunas enfermedades de transmisión sexual, pero no en todas, y no en el SIDA, ¿sí? Porque el virus del SIDA es mucho más pequeño que un espermatozoide y puede pasar a través de los poros que hay en el hule látex, ¿sí? Y eso no te lo dicen, por el contrario, dicen que el condón ayuda a prevenir el SIDA. En primer lugar, científica. En segundo lugar, una educación sexual tiene que tener valores sociales, ¿sí? No se le puede llamar educación a algo que descomponga la sociedad, ¿sí? Andar diciendo que tú tienes derecho
a tener relación cuando tú lo decidas y con quien tú lo decidas, ¿sí? Porque esto no es educación, esto lo hace cualquier persona sin educación, hace lo que le da su regalada gana, ¿sí? Una persona con educación sabe que toda acción tiene una reacción, que las acciones tienen consecuencias, que no solamente me afectan a mí, afectan a mi familia, afectan a la sociedad, ¿sí? Entonces no se le puede llamar educación sexual a algo que no tome en cuenta, ¿sí? a las consecuencias externas. Una, una buena educación sexual debe tener valores sociales y valores familiares también. Bueno, y tercera cosa que quiero tocar es, ¿quién debe de dar esta educación sexual? En nuestros días se está hablando de una iniciativa que se llama el PIN parental, donde los padres de familia pueden decidir, saben que no queremos que este tema se dé en la escuela, o no queremos sí queremos el tema, pero no el contenido que nos está mandando la SEP, queremos que el contenido incluya esto y esto, lo otro. Y es una buena iniciativa, ¿sí? Porque al final de cuentas, en una democracia, la mayoría manda, entonces no pueden imponernos un tipo de educación sin tomar en cuenta a qué dicen los ciudadanos, ¿sí? Los ciudadanos queremos PIN parental, ¿sí? pero esta iniciativa está dejando de largo algo, ¿sí? Quiere que los padres de familia controlen la educación sexual de las escuelas y otras áreas de la educación, pero no toman en cuenta que también la familia educa, ¿sí? Entonces, bueno, está bien que el Estado dé una buena educación, pero como padres también tenemos la responsabilidad de dar una educación sexual a nuestros hijos, y si no podemos controlar todo lo que les van a decir en la escuela, podemos controlar lo que nosotros enseñamos en casa, ¿sí? Me incluyo porque ya soy padre, tengo un bebé de 9 meses, gracias a Dios está creciendo sano, y un día voy a tener que enseñarle de muchas cosas, y ya comenzamos a enseñarle poquito a poco. Bueno, entonces, en primer lugar, la familia tiene que dar educación sexual como padres, ¿sí? Pero pues muchas veces, si nosotros cometemos errores, a lo mejor no vamos a tener la autoridad moral para decir. Entonces, primeramente debemos informarnos nosotros, entender, conocer, y entonces podemos enseñar, ¿sí? Y podemos dar en nuestra casa no solamente algo científico, sino algo con valores. Entonces, en primer lugar, la familia tiene que enseñar. En segundo lugar, la iglesia, ¿sí? Y en muchas iglesias este es un tema tabú. En muchas iglesias solamente andan asustados porque las cosas que se están enseñando hoy en día, pero no hacen su parte en enseñar la contraparte, ¿sí? Entonces, decía que la educación en la escuela tenía que ser científica y con valores sociales y familiares, pero en la familia y en la iglesia, aparte de esto, también con valores espirituales, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, eso no se puede dar en la escuela, no debe darse en la escuela. La educación en México es laica, y está bien que respete las religiones de todos, que no se meta con la religión de nadie, que la respete a todas, ¿sí? Pero ya en casa y en la iglesia, pues se da una educación sexual espiritual también. Porque al final de cuentas, el sexo lo hizo Dios. Dios creó hombres y mujeres, los creó diferentes para que se complementen, para que se disfruten, ¿sí? Y creó la manera de reproducirse. A Dios le plació que fuera una manera de reproducirse placentera, que fuera una relación sexual donde se exprese no solamente un placer físico, sino que haya amor, se exprese una unión, y eso como familias y como iglesias debemos de enseñarlo, y de nuevo desde una etapa temprana, antes de que afuera se les pervierta en vez de educárseles. Bueno, esto es lo que quería compartir contigo. Espero
sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Hasta luego.